Ahí el Señor me ha permitido estar. Déjenme presentarme un poquito. Tengo 11 años de casado, 11 años y medio, y tengo 3 hijos. Santiago es el mayor, tiene 10 años. Después tengo a Mateo, que tiene 8 años, y la más pequeña, que es la princesa, la reina, y la que puede hacer con su papá lo que ella quiera. Ella es Ana Elizabeth y tiene 5 años. Si pensabas que eras el único papá que sufría de lo mismo, no, es impresionante lo que hacen las hijas en los papás. No, y en los abuelos más, ¿verdad? No, sí, ahí sí ni cómo negarlo. Quiero poner para empezar un caso hipotético. Imaginemos ¿cómo están los niños hoy en día? ¿Cómo es la niñez hoy en día? ¿Qué pasa si está un hijo? Yo no tengo hijos adolescentes, pero lo he visto en muchas ocasiones. Está un joven, está jugando videojuegos, lleva 2-3 horas jugando videojuegos. ¿Y qué pasa cuando mamá, papá agarran y le dicen, oye, por favor, saca la basura o vete a lavar el carro? ¿Cuál va a ser la reacción en general del joven? Molestia, por lo menos un pero por lo menos. ¿Qué más? Al ratito, ignorar a la persona, o sea, esa es la otra, ¿no? O sea, no escuché, no oigo, ¿no? Trae los audífonos y verdaderamente no escuchó, está metido en lo suyo. O pensemos también, pero ¿qué pasa si ese mismo joven llega su amigo a casa, toca la puerta y cuál va a ser ahora la reacción? Y le llama. Rápido, ¿pero por qué? Ahora pensemos en nosotros, porque es muy fácil como padres voltear y decir, no, es que mira, ellos, y fíjense que cuando era niño tenía un pastor, y no sé por qué esto se me quedó muy grabado, que decía, cuando tú apuntas con un dedo, hay 3 que te apuntan hacia ti, ¿no? Entonces, vamos y es muy fácil, este niño. Sí, pero nosotros, si se dan cuenta, hacemos lo mismo. Y vamos a ir viendo todo esto a lo largo de este tiempo. Y ustedes perdonen, este es un condensado. Traté de condensar todo un libro en 40 minutos. Así que vamos a ver cómo nos va. Pero sinceramente la crianza es difícil. No hay un manual para la crianza. Y el asunto es que la generación de nuestros hijos es bien diferente a nuestra generación. Muchas veces decimos, no, es muy fácil para nosotros que vivimos en otra generación decir, no, es que esta generación, y nos la pasamos apuntando, no, ellos, como si nuestra generación hubiera sido perfecta. Como si todo lo que nosotros vivimos fue maravilloso, increíble y no hubo nada malo. Y lo mismo dirían nuestros padres y lo mismo dirían los abuelos y cada quien va a decir lo mismo de su generación porque es su generación. Así que una de las primeras cosas que te quiero animar, te quiero invitar a que no digamos, no, es que esta generación, quitemos eso de nuestro vocabulario porque más bien es una generación distinta que nuestra labor es comprender
porque nuestra labor es discipularles, amarles, edificarles, la generación que sea. ¿Por qué? Porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, sea la generación que sea la generación trueno, la generación relámpago, la generación piedra, la generación la que tú quieras. Y eso no quiere decir que no vamos a ver las diferencias. Sí, sí hay diferencias, pero el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, sea la generación que sea, porque es Dios el que hace la obra, no nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a la crianza pensando, uy, no, tengo que hacer, tengo que, no lo puedo comprender, no, es que estos son de lo peor, no, es que esta generación sí ya es así, casi viene del mismísimo Averno, y así pensamos y tachamos y todo. Entonces lo que estamos haciendo automáticamente es, Dios no puede alcanzar a esta generación. El poder de Dios ya no es aplicable para esta generación. Entonces, es una de las primeras cosas que quiero como desmitificar un poco y que nos abramos a evaluar y a pensar en esas cosas, porque es fácil ver que sí es muy diferente. Yo todavía crecí, yo creo que algunos de los que estamos aquí, crecí jugando en la calle y sí veía tele, o sea, ya nuestras pantallas era la tele. Sí veía tele, pero yo me la pasaba de vago. Y yo ya ahorita digo, ay, ¿cómo no pueden disfrutarlos? O sea, mi mente que está formada en una generación dice, ¿cómo no pueden disfrutar los niños que estén afuera? Pero es una realidad y eso lo vamos a platicar un poquito más en la siguiente ponencia que me toque. Pero quiero platicarles un poquito. Si no traen Biblias o si traen Biblias o si la traen en el celular, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Efesios, pero antes, esta primer ponencia es la educación con esperanza, el poder de la gracia en la familia. ¿Cómo podemos tener esperanza en medio de la crianza, de una misión que parece a lo mejor imposible? Bien, entonces para eso vamos a ver las 5 Ds de la crianza enfocada en la gracia. Las 5 Ds de la crianza enfocada en la gracia. Bien, y las vamos a ir viendo poco a poco. Pero quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor. Normalmente cuando pensamos en la crianza, hay 2 pasajes que son así como los súper básicos que conocemos, que ubicamos y que todos decimos, pues si hablamos de la crianza estamos esperando Efesios 6:4, hijos, obedezcan o sométanse a los padres. Sí, predícalo, pastor, ¿no? Es así como que, sí, pastor, ¿no? Y el otro pasaje como también muy básico es el Shema, que es Deuteronomio 6. Y vamos a ver estos 2 pasajes. Pero antes de eso, quiero que veas en Efesios, y Efesios es una carta preciosa. Me vi como tentado a hacer todo un resumen de Efesios, pero dije, se me van a ir los 40 minutos en Efesios. Así que, si recuerdas, empezando en Efesios 5:22, no lo vamos a leer todo, pero en Efesios 5:22 al 24 habla sobre las responsabilidades de ¿quiénes? De las esposas. Después nos movemos un poquito más adelante del 25 al 33 y habla de responsabilidades de los maridos. Seguimos avanzando y del 1 al 3 habla de los hijos. Luego en el 4, ahora sí llegamos al 4, habla de los padres. Después del 5 al 8, del versículo 5 al 8, de los siervos, y en el 9 habla de los jefes. Es decir, está hablando de todo tipo de relaciones interpersonales, ¿no? Principalmente, el énfasis principal radica en la familia. Pero ¿has notado qué es lo que rodea todos estos versículos? Hace como un sándwich. Quiero que notes, y aquí sí te voy a invitar a que lo busques. Creo que lo traigo aquí.
Vamos con la primera de ellas, la primera D, la dedicación. Dependemos de Dios para cumplir nuestra labor de padres. Miren, de verdad esta es como la más básica, la que todos lo sabemos por teoría, la que muy pocos en la que muy pocos nos agarramos del poder del Señor. Vean Efesios 5:18. Antes de que empiecen todos estos pasajes sobre las diferentes relaciones, y Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un factor importante. El Espíritu Santo debe ser importantísimo. Sea la postura que tengas en cuanto al entendimiento de la llenura del Espíritu Santo, no es el tema, no lo vamos a hablar, pero sea una o sea prácticamente hay dos posturas, sea cualquiera, si quieres entrar al punto de tus relaciones interpersonales, necesitas del Espíritu Santo. Lo necesitas. Pero eso es antes de que se den toda la descripción de versículos. Ahora vamos a después, justo después de que cierra todas estas relaciones, que acuérdense que cerraba en el 6:9, dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Esta es versión Nueva Biblia de las Américas, por cierto, por si se les hace de repente como raro. Es Nueva Biblia de las Américas. Pero entonces, fíjate cómo aquí el apóstol Pablo, antes y después de dar de cómo deben ser todas las relaciones interpersonales, te dice: necesitas de Dios. Tienes que depender de Dios. No hay forma, no hay forma en que no lo hagas de esa manera. Entonces, considerando esto, la pregunta sería: ¿qué tanto dependemos de Dios? Y es que es muy fácil como decir: no, sí dependo de Dios, vamos a la iglesia. Seamos honestos, ¿qué tanto dependes de Dios? Fíjate, en América Latina casi no somos de hacer encuestas, pero en Estados Unidos hacen encuestas de cuanta cosa se te ocurra. Y hay encuestas tristísimas donde dice que como el 90 y tantos % de las iglesias, de iglesias que son firmes, de iglesias, no leen su Biblia. 90 y tantos %. Y si a eso le aumentas estudiar, memorizar, esto se va a pique fuertemente. Entonces, obviamente aquí no voy a hacer como, a ver, ustedes, no, es cada quien con Dios. Pero si pensamos es, ¿qué tanto paso con Dios? ¿Y por qué esto es importante? Fíjate, déjame platicarte un breve testimonio, no personal, pero en años atrás el Señor me permitió estar viviendo en Durango y estuvimos en una fundación de una iglesia y junto con otro pastor, otros dos pastores, pero uno de ellos ya tenía sus hijos grandes y todo, y uno de los hijos grandes jóvenes, o sea, no grandes adultos, completamente adultos, y me decía que una de las cosas que impactó su vida fue que todos los días cuando él despertaba, veía a su papá leyendo su Biblia. Veía a su papá orando. Esas son cosas que marcan a los hijos. A lo mejor no le vas a decir: no, ponte a leer tu Biblia, no. Que te vea. Que vea, porque ¿qué le demostramos a nuestros hijos? Demostramos qué tan importante es Dios para ti. Si él no te ve leyendo tu Biblia, si él no te ve, híjole, me estoy adelantando en un montón de cosas que traigo más adelante, pero miren, por ejemplo, sí, me estoy spoileando yo solito. ¿Qué escuchas? ¿Qué escucho? Cuando tú ves a los niños en las iglesias
jugando, cantando. ¿Qué están cantando los niños? ¿Por qué cantan lo que cantan? Porque lo escuchan. Es ejemplo. Pero todo empieza, porque ya me estoy adelantando otras veces, pero todo empieza en nuestra dependencia de Dios. Y ahí voy a adelantarme otra vez con otro ejemplo. Miren, hay una cosa que me gusta poner mucho este ejemplo. Cuando hablamos fíjate, cuando tú te ibas a casar, cuando eran novios, tú pensabas que conocías mucho a tu pareja. Tú decías, no, ya, nos conocemos, ¿no? No, estamos bárbaros. La superconozco, lo superconozco, y ahí estamos, ¿no? Pero pasa el tiempo, recién te casas y dices, ay, creo que no lo conocía tanto. Y pasa un poquito más de tiempo y creo que menos de lo que pensaba, ¿no? Pero no sé si te has dado cuenta, pero entre más años pasas de casado con la otra persona, te vas haciendo como él o como ella. De repente ya dices frases que decía la otra persona y dices, ¿en qué momento empecé yo a decir estas frases? O de repente ya piensas así como que, ay, voy a hacer esto. Y ya lo haces hasta inconscientemente, así como que, se empiezan a ser muy parecidos. Y pasan los años y cada vez más parecidos, y pasan los años y más parecidos. ¿Por qué pasa eso? Porque pasamos mucho tiempo juntos. ¿Cómo nos podemos hacer como el Señor? Entonces, si no paso tiempo con Él, ¿qué puedo esperar cuando mi hijo me grite, cuando mi hijo me haga un berrinche, cuando mi hijo se enoje conmigo? ¿Cómo voy a reaccionar? Si yo no paso tiempo con el Señor, mis reacciones van a ser mucho más carnales de lo que ya de por sí van a ser. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso este punto es básico, fundamental. Yo creo que si hago la pregunta, ¿cuánto te interesan o te importan tus hijos? Todos vamos a decir muchísimo, daré mi vida por ellos. Pero no queremos dar nuestro tiempo para buscar a Dios y moldearles a Cristo. Son declaraciones bien fuertes. Y aquí no hay nadie perfecto. También, o sea, yo no vengo aquí como el Padre perfecto, no vengo aquí como el Hijo de Dios perfecto, aquí el apóstol Pablo, ni el apóstol Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo regaña ahí a Pedro? Y hasta la fecha nos enteramos del chisme. O sea, no venimos así como que, pero el asunto es que la Biblia tiene los principios. No se trata de lo que diga Armando, se trata de lo que dice la Biblia. Seguimos porque ya creo que ya llevo como 20,000 años y ¿hasta qué hora tengo? ¿Alguien tiene por ahí el horario? Si ya terminé la primera vez y se acabó el tiempo. Ok, entonces, vamos a la siguiente. Discernimiento, la siguiente de discernimiento. Necesitamos la sabiduría divina basada en las Escrituras. Bien, quiero platicarles de una niña. Esta pequeñita tiene 3 años, va al Walmart con sus papás, se va a la sección de juguetes y le encanta una muñeca. Papá, cómpramela, papá. No podemos, hija. No, sí, cómpramela, ¿no? Y van por todo el súper, cómpramela, y va por todo el súper. Llegas a las cajas. Dices, hija, ya te dije que no, déjala, porque la estuvo cargando por todos lados. Y entonces la niña se enoja. No, papá, eres el peor, ya no me amas. No, y se tira al piso y empieza a patalear. Número 2. Regresemos, para ya no contar todo el caso, regresemos al chico de los videojuegos. Y reacciona. ¡Ah!
Y entonces, la pregunta es, ¿cómo reaccionarías ante estas respuestas? ¿Cómo vamos a reaccionar ante estas respuestas? Creo que hay dos opciones principales. La primera es firmes, ¿no? Ante el berrinche, y la segunda puede ser permisivos. O sea, esas son las dos opciones posibles. No, ya te dije que no, me tienes que obedecer, sométete a tu papá, y toda la letanía. La Biblia dice que pa, y sacamos así el… Recuerden cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. Uy, nos encantaba que nuestro papá dijera, no, es que bueno, para los que tuvimos papás cristianos, ¿no? Tuvimos esa bendición. No, es que la Biblia dice, no, ya me perdiste. Ya, ¿no? Así como que… Pero la pregunta más importante para mí es, sea la decisión que sea que digas, le voy a mostrar el amor, voy a mostrarle la gracia que Dios me muestra hacia mí, y empiezas, ¿no? O sea, como que, ¿para qué? Pues, pero la pregunta es, ¿cuál es el fundamento bíblico para tu decisión? Sea la decisión que sea, ¿cuál es tu fundamento bíblico? ¿Saben qué es lo que pasa? Muchas veces tomamos la decisión con base en lo que creemos que es lo mejor y no con base en las escrituras. Y esa es la diferencia. O sea, no me pongo a analizar los principios bíblicos, qué es lo que dice el Señor, no. Es no y no porque no quiero que me estés molestando, no porque ya me hartaste, no porque necesitas esto. No, o sea, son nuestros consejos. Pero para tener discernimiento bíblico, aquí viene la D anterior. ¿Cómo voy a sacar principios bíblicos si no conozco la Biblia? ¿Me explico, hermanos? Entonces, pongamos otro caso más. Están dos hermanos, tienes tus dos hijos. Yo sé que esto nunca pasa, casi nunca sucede, pero los hijos agarran y, ya, me tienes harto, eres el peor hermano del mundo. Mamá, mi hermano me pegó. Y el otro, papá, no es cierto. Es como la película de Toy Story, ¿no? Lo que te digan no es cierto. Yo sé que no pasa, pero por si supieran de alguna… Ok, entonces, nuevamente, ¿cómo vas a reaccionar ante esta pelea? Y es que, por ejemplo, vamos a suponer que uno de los hermanos, uno está armando un rompecabezas y el otro llega y ¡fras!, ¿no? Porque la otra vez, hace 10 años, tú me hiciste no sé qué, ¿no? Y dice, ¿en serio? ¿No te acuerdas que ayer te mandé a la basura, pero hace 10 años tu hermano? Es como los memes, ¿no? Y entonces ya le tira el rompecabezas. Dependiendo de tu reacción o de la decisión que tomes, tus hijos te pueden acusar en que eres un injusto o que no eres amoroso. Depende a quién le digas, ¿no? Uno es, ¡ay no! Eres un injusto, papá, le tienes que dar vara, ¿no? Es así como que mis hijos están prestos para traerme la vara cuando le toca al otro. Ahí están, esos son los primeros que están ahí. Yo sé dónde está, papá, yo sé. Y el otro punto es que no me amas. No, papá, no me amas. ¿A poco no son esas las dos reacciones? ¿Por qué reaccionan así? Por un buen motivo. Porque somos hechos a imagen de Dios. Tenemos a un Dios que es justo y a un Dios que es amoroso. Entonces, ¿por qué reaccionan así? Porque ellos quieren que se haga justicia, porque están hechos a imagen de Dios. Y también quieren que se muestre amor,
porque están hechos a imagen de Dios y anhelan recibir ese amor. Y es algo que es importante que hagamos, sí es importante que tomemos este tipo de decisiones. Nuestra labor en la crianza nos corresponde satisfacer ambos. Una justicia amorosa y un amor justo. Qué difícil, pero es ahí donde dependemos del Señor. No me quiero adelantar, así que ya, vamos a la siguiente. Devoción, compromiso de los padres por sus hijos. Y quiero decirlo, todo lo que estoy resumiendo, el autor del libro, que estoy sacándolo de este libro, no es comercial, pero sí es comercial. El autor de este libro da esta en cada, digamos, cada D lo da en una ponencia diferente, así que verán por qué estoy corriendo. Compromiso de los padres con sus hijos. Vean esto. Ahora sí vamos a este pasaje clásico, básico, fundamental. Efesios 6:4. Por favor, Efesios 6:4. Dice: y ustedes padres no provocan a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Bien, vamos primero con la primera palabra que tiene que ver con la crianza. Críenlos. Esta palabra en griego significa formarlos con ternura y amor, alimentándolos hasta la madurez. Juan Calvino decía, o lo describía como padres que acarician con ternura a sus hijos. De eso habla el críenlos. Entonces, nuestra labor, y obviamente no estoy entrando a la parte de no provoquen a su ira, porque ese es otro tema así enorme. Me estoy saltando bien. Pero entonces nuestra labor como padres es que sepamos transmitir de manera tangibles el amor que tenemos por nuestros hijos. Que sepamos mostrarles ese amor, ese cuidado. Es una labor como de un pastor. Muchas veces como ovejas no, somos bien buenos para quejarnos, ¿no? Ay, no, es que el pastor no nos ha hablado, el pastor esto, el pastor lo otro, no nos muestra amor para con nosotros. ¿Y qué tanto muestras tú ese amor que quieres? ¿Qué tanto lo muestras para con tus hijos? Criar habla de ese tipo de amor, de pastorear. Comunicando el amor, por ejemplo, aquí tengo varias cosas. Ver el problema de mis hijos y comprometerme a ayudar. Porque muchas veces, ay, no, es que tú haces esto y esto y esto. Guíalo, siéntate con él. A ver, hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás mintiendo tanto? ¿Por qué te estás justificando? ¿Por qué estás molestando tanto a tus hermanos? ¿Qué hay en llévalo hasta el fondo. ¿Qué hay en tu corazón? O sea, sí, por ejemplo, mi hijo mayor es muy parecido a mí cuando yo fui el hermano mayor. Es muy molestón, demasiado molestón con sus hermanos. Y es algo que estamos trabajando juntos y de repente le digo, a ver, hijo, ven, ¿qué es lo que provoca en ti el molestar a tus hermanos? Y si es que, le digo, o sea, si es que siento bien padre. O sea, me lo dice abiertamente cuando ya hemos tenido esas pláticas. Y si es que de verdad es como una satisfacción, ¿no? Así como lo logré, ¿no? Casi. Y le digo a mi esposa, obviamente eso no se lo digo a mi hijo, lo entiendo perfecto, o sea, sé por lo que está pasando, sé lo divertido que es hacerla renegar a tu hermana, ¿no? Pero le digo, ahora, quiero que vamos más adentro. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Ok, si sientes padre, está bien. ¿Qué siente él o qué siente ella? ¿Estás pensando en ellos cuando tú haces eso? Vamos más adentro. Después de molestar a tus hermanos,
O sea, lo haces porque tú sientes bien, tú te sientes bien. Y cada cosa que tú me dices es yo disfruto, yo esto, yo lo otro. ¿Qué es lo que hay ahí? Egoísmo, orgullo. Y luego, no te quedes ahí, llévalos al Evangelio. Hijo, me gusta llevarlos a Génesis. Digo, ¿qué fue lo que hizo que Adán y Eva pecaran? Ese punto. Hermanos, entendamos y guiemos. Eso toma mucho tiempo. Y es lo que no queremos, dar nuestro tiempo porque no es cómodo. Y entonces estamos haciendo, al no hacerlo, estamos haciendo lo que yo hacía con mi hijo, ¿no? No. Y ya es mi egoísmo ahora. Ya no es el de él, ya es el mío porque yo no le quiero dedicar tiempo a él. Y entonces, ¿dónde está el papá que daría su vida por su hijo? Que no quiere dar una hora. ¿Se dan cuenta cómo es un trabajo? Bien, papás, admitamos nuestros pecados, o sea, también sepamos pedir perdón a nuestros hijos, que nuestros hijos nos escuchen, que rápidamente, tienes razón, hijo, perdóname, pequé. No minimicemos, discúlpame, siendo honestos, suena bien diferente. Un disculpa, disculpa, perdóname, pequé. No es me equivoqué, no, o sea, pequé contra Dios, porque tu misión no es hacerlo sentir bien a Él, tu misión es que Él se dé cuenta que el pecado es más, o sea, va contra Dios. A Dios no le gustó lo que hice. Bien, otra, hermanos, también tratemos con realismo a nuestros hijos. ¿Cómo describe la Biblia a los hijos? A todos los seres humanos, no nada más a los hijos, a todos. Herencia de Dios, pero al mismo tiempo como seres humanos nos describe como pecadores, hijos de ira, nos describe en pecado he sido concebido, decía David en el Salmo 51. Romanos 3:10 dice que no hay nada bueno en nosotros, nos dice que no podemos ni siquiera buscar a Dios. Entonces, si tu hijo no es creyente, porque recordemos, aunque sean muy tiernos y los amemos, si Cristo no ha alcanzado sus corazones, ellos siguen estando muertos espiritualmente. Y si están muertos espiritualmente, considera que son no creyentes. Y si no son creyentes, considera que sus cambios son mucho más difíciles, porque tú tienes al Espíritu Santo y no cambiamos a veces. Y él, que no tiene el Espíritu Santo, así que seamos empáticos también con su situación espiritual, mostremos la esperanza que hay en Cristo, expresemos amor también y paciencia en sus batallas también, y mostrémoslo, siempre llevémoslos a la cruz. Bien, voy rápido a la D, disciplina, cuidando el corazón de nuestros hijos. Hermanos, yo sé que este es un punto que es ríspido para algunos. No voy a entrar al punto de si la Biblia dice, porque hay algunos, un círculo cristiano que dice, y con fundamentos dicen que la disciplina física no debería de hacerse. Yo creo que sí, pero no vamos a entrar ahorita a ese punto porque si no nos vamos a desviar todavía más. Y regresamos a Efesios 6:4, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. Ahora vamos a la parte de disciplina. Bien, disciplina, debe ser personal. Vamos a este pasaje de Hebreos, por favor, acompáñame, Hebreos 12, ya estoy terminando, sé que me estoy pasando, perdonen, pero vamos a Hebreos, por favor, 12. Este pasaje habla de cómo es la disciplina de Dios hacia sus hijos. ¿Y por qué quiero que vayamos a ese pasaje? Porque nosotros debemos imitar al Padre. Entonces, vean esto, personal. Vean, vamos a Hebreos 12, 5 al 7 y luego el 10. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor,
ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? 10, porque ellos no disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, a lo que voy con personal es un asunto de Dios nos trata como hijos, nos trata como hijos. Es por nuestro bien. Entonces aquí viene la pregunta: cuando disciplinamos a nuestros hijos, sea como sea que lo hagas, espero que lo hagas, ¿lo haces en amor, mostrando a tu hijo que es lo mejor y que realmente es lo más importante para ti? ¿O lo haces para sacar tu enojo? La mayoría de las veces, lamentablemente, lo hacemos en frustración. ¡Ya me tienes harto! ¡Pah! Eso es golpear a un hijo. Eso no es disciplinar. ¡Ya te dije que ya! ¡Pásame la bala! ¡Papá! Eso es golpear a un hijo. En casa tenemos una regla, no, y también voy a poner como algunos ejemplos. Esto no quiere decir que somos perfectos, no quiere decir que siempre nos funciona, no quiere decir que somos la familia increíble, no. Pero tenemos una regla en general. Casi siempre, y también tenemos esta ventaja, yo hago home office, mis hijos hacen homeschool, entonces estamos la familia Muégano casi 24/7, casi. Entonces, cuando Jessie va a disciplinar, ella en general voltea a verme para que como que yo le diga si vas o no vas. ¿Por qué? Porque si está muy enojada, ella no va. Al revés pasa igual, ¿no? O sea, también con mi hijo mayor ya estamos en el proceso, bueno, es todo un tema, ¿no? Pero entonces, rápidamente nosotros somos el filtro para que si estamos enojados, no va el enojado, va el otro. Otra regla que tenemos es: no les gritamos cuando vayamos a disciplinar, nunca. Y no quisiera, bueno, nunca, esa es la regla, nunca, ¿no? No quiere decir nuevamente que siempre lo cumplimos, no, hay veces que le he tenido que pedir perdón a mi hijo y decir: hijo, eso no fue una disciplina, te golpeé, fue incorrecto, pequé contra ti, pero más importante, pequé contra Dios. Sí, o sea, hay veces que sí, no me quiero hacer aquí como él. Pero el asunto es: hazles ver a tus hijos que te importan. Pero no que sea algo como de lengua para afuera, ¿no? De dientes para afuera. O sea, que sea real. Bien, la disciplina también tiene que ser propositiva, con un objetivo. Ve el verso 11, dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Sí, ¿a quién le gusta, no? Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Al principio no nos gusta. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de disciplinar físicamente? No son animales nuestros hijos. ¿Por qué lo hacemos? El asunto, y esto es algo que me gusta mucho decírselo a los niños. Bueno, ya no se los digo tanto porque ya lo tienen, ya como que yo creo que ya los tenía harto, pero el punto es que el pecado trae dolor. El pecado trae dolor a la vida. Puedes encontrar 10,000 ejemplos en la Biblia. O sea, muchísimos, desde Adán y Eva. Bueno, aquí estamos, ¿no? Si no trajera dolor, o sea, aquí estamos. Entonces, es una pequeña muestra del dolor que puede traer el infierno. Porque la consecuencia del pecado es muerte, separación eterna. Entonces, la disciplina
muestra que el pecado trae dolor. Sea un castigo, sea disciplina física, bien, es penosa. Y aquí viene lo del dolor precisamente. Y trae dolor para ambas partes. Si para ti trae gozo, por favor no lo hagas. No lo hagas. No lo estás haciendo bien. O sea, si es ya saqué mi frustración, no, por favor, deja de hacerlo. Estás golpeando a tus hijos. O sea, si no se cumplen estas, no es disciplina. Finalmente, es potencialmente productiva. Como veíamos ahorita, produce fruto. Pero dice potencialmente. ¿Por qué dice potencialmente? Porque la disciplina puede también traer dureza. Si no me recuerdo, es el verso 5. Bueno, aquí lo tengo anotado. Espérenme. Sí, verso 5. Dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ahí está el punto. Puedes tenerla en poco. O sea, no me importa. Mi disciplina no me importa. O sea, puede tener dureza la disciplina. Entonces, fíjense, por ejemplo, en nuestro caso, el disciplinar es tardado. Porque es como, viene con nosotros, bueno, ya lo traemos y primero lo abrazo un montón. Te amo muchísimo, hijo. Y esto es cuando todo sale perfecto, ¿no? O nuevamente. Te amo muchísimo. Lo abrazo. ¿Por qué te voy a dar? ¿Por qué hice esto? Sí, pero, y lo llevo como hace rato dijimos, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay? Lo llevo al Evangelio. Ok, le doy. Ahí me quedo. Lo vuelvo a abrazar y lo empiezo a sobar. De una vez, o sea, ¿para qué? O sea, no es aquí como una tortura, no es así, para que te arda y que no, o sea, le doy, pero luego lo empiezo a sobar, le empiezo a agarrar sus pompitas y lo sobo. Te amo mucho, hijo. Recuerda que el pecado trae dolor. Y normalmente dice, Jessie siempre me dice, Jessie es mi esposa, me dice, ustedes siempre terminan riéndose. Yo quiero que sepan cuánto los ama su papá. Así que me quedo jugando con ellos, les hago cosquillas, he terminado jugando luchitas con mis hijos después de que les doy vara. O sea, que les quede muy claro que los amo. Ahora, ¿eso se hace en 2 minutos? No, se hace en mucho tiempo. O sea, te va a tomar dejar tu celular, te va a dejar tu trabajo, porque por lo menos va a estar 20 minutos, media hora. Bien, el último, discipulado, equipando a nuestros hijos para la carrera de la vida. Instrucción del Señor. Bien, aquí vamos a Deuteronomio, no sé si lo puse, Deuteronomio 6, y con esto estamos ya cerrando, voy a volar, ya después de que me pasé 15 minutos. Vi ahorita que pensé que eran 12:50 y no sé qué dije. No, ok, 4 y 5, versos 4 y 5 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Muy bien, es parental. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que tenemos que predicar con el ejemplo. Hijo, vos tienes que leer tu Biblia y nunca nos ven leyendo la Biblia. Tienes que orar y nunca nos ven orar. Hijo, no estés en el celular y nos la pasamos en el celular. Hijo, no esto, y todo lo que les decimos que no, nosotros todo lo hacemos, ¿no? ¿Qué crees que te van a decir cuando lleguen a la adolescencia? Pero tú, no, y a la adolescencia me estoy yendo mucho. O sea, mi hijo de 10 ya me dice, ay papá, pero ¿y si tú esto? A mí me ha sido complicado explicarle que el celular es un medio de trabajo. Y es que su papá ve las redes sociales de la editorial, entonces es como, hijo, estoy pegado al celular, perdóname, es parte del trabajo y ha sido complicado. Pero ¿qué es lo que hago?
Antes llegó un punto en el que estaba estudiando mi Biblia en electrónica. Pero miren, mis hijos siempre me veían o en la computadora o en el iPad o en el celular. Siempre. Entonces cuando yo les decía, no estén tanto tiempo en las pantallas, entonces, y es que me encantaba porque en Logos hacía yo mis estudios. Logos es un programa, para los que no lo conozcan, donde puedes hacer estudios y puedes hacer varias cosas. Entonces me encantaba ahí estar jugando al Logos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba? Que me di cuenta que mis hijos, no alcanzaban a vislumbrar que yo estaba estudiando la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Regresé a la Biblia impresa. Porque yo quiero que se den, que yo no les tenga que decir que estoy leyendo la Biblia. Y en las pantallas yo les decía, sí, hijo, estoy leyendo la Biblia. Pues si no se trata de presumirles, ¿no? Es algo personal con Dios, pero al mismo tiempo quiero moldearles. Entonces, lo primero es, la parte parental es, da ejemplo. Segunda parte, vamos a versos 6 y 7. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Parental formal, el discipulado parental formal es cuando nos ponemos con ellos, nos sentamos y ven, hijo, vamos a estudiar la Biblia. De manera formal, vamos a leer juntos. Vamos a ver qué nos enseña Dios, vamos a repasar qué vimos en el sermón, vamos a esto, vamos al otro. ¿Qué fue lo que aprendiste? A ver, ¿qué viste en escuela dominical? Hermanos, les animo, saliendo de la iglesia, pregúntenles a sus hijos qué estudiaron, que les enseñen. Pasan dos cosas aquí. A veces, las maestras de las iglesias, de los niños, no se preparan tan bien. Entonces, número uno, puedes filtrar cualquier cosa que haya quedado mal enseñada. Tienes que ser muy cuidadoso. No le digas, tu maestra te enseñó mal. No, por favor, no se trata de causar una división en la iglesia. No, pero filtras, pero también te das cuenta que le va quedando. Y tú conoces más a tu hijo que la maestra o el maestro. Entonces tú puedes guiar, ¿y eso cómo te podría aplicar a ti? Y entonces lo llevas a cosas que el maestro no conoce de tu hijo, pero tú sí conoces. Bueno, esa es una. Y ahora entramos a la parental informal. Voy a leer desde el 7 porque parte del 7 también lo aplica. Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás con ellas cuando te sientes en tu casa, ahí está la formal, y luego empieza, y cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el punto? De manera informal, cuando un amiguito le pegue, el amiguito de la escuela le pegue, cuando le hagan bullying o cuando él haga bullying. Sí, porque también, hermanos, de verdad, muchas veces me he encontrado como pastor esto. No es que mi hijo es incapaz de. Bíblicamente fundamenten ese mi hijo es incapaz de. Bíblicamente no se puede, porque estamos corrompidos los seres humanos. Así que quitémonos eso de mi hijo es incapaz de. Tu hijo es muy capaz de un montón de cosas que a lo mejor ni te imaginas. Así que quitémonos eso. Y entonces, del discipulado es también en cosas de la vida diaria. En el súper, fíjense, no es nada malo. Bueno, lo voy a platicar. Hace unas semanas, ya como meses, estábamos en una placita, fuimos a comer con la familia. Y mi hijo, el de en medio, Mateo, se encontró 500 pesos. Y obviamente dijimos, órale, ¿no? Pues sí. Lo primero que hicieron mis hijos fue, lo agarraron y les digo, no, hijos.
oportunidad. O que se te vaya, y dices, no, sí, guárdalo, o es una oportunidad para discipulado. Les dije, vengan hijos, vamos a preguntarle a varias de las personas. Pero papá, si les dices que tengo 500, obviamente, hijo. Pues sí, ¿no? Pues, todos van a alzar la mano. Sí, se me cayeron a mí. Le digo, no, vamos a decir, acompáñame. Y lo acompañé a un local, a otro. Oye, disculpe, ¿se le cayó dinero? ¿Perdieron dinero? Ah, no. Y preguntamos a varias personas. Porque es una oportunidad de ser discipulado. ¿Qué fue lo que traté de aprovechar ahí? Y les expliqué, hijos, más importante que 500 pesos. Imagina lo que a la persona que se le perdieron. Es un montón de dinero. O sea, 500 pesos nos afectan a todos. Digo, piensa, no nada más pienses en tus beneficios, piensa en lo que la persona que lo perdió fue una oportunidad excelente de enseñarles. Eso es discipulado informal. Y en medio de todo esto, decimos, Señor, no puedo. Y efectivamente, no podemos. Y es ahí donde regresamos a la primera D, dependemos del Señor. Porque sin Él no hay forma. ¿Qué les parece si oramos? Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reflejar tu relación con el Hijo. Gracias, Señor, porque aprendemos mucho y también nos vemos ampliamente confrontados por nuestros hijos, por tu palabra. Ayúdanos a ser más como Cristo. Te necesitamos para ejercer esta labor que has puesto en nuestras manos de ser mayordomos de estos pequeños. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos a reflejar a Cristo en nuestra crianza. Ayúdanos también a ayudar a otros padres que tengan menos experiencia. Señor, te necesitamos. Por favor, síguenos guiando en el nombre de Jesús. Amén.